Bueno, muy bien, buenas tardes de nuevo, bienvenidos a esta primera clase del ciclo Esto no es arte. Ahí me están diciendo que no se escucha. Bueno, ahí me dicen que sí se escucha. Em, Acá veo que está todo correctamente. Les comentaba que esta es la primera clase del ciclo Esto no es arte. Este ciclo precisamente tiene la orientación, tiene la particularidad de tratar de buscar vínculos entre los diferentes géneros y no abordarlos de manera monótona. Es decir, no sé, si trabajamos sobre literatura, una clase específicamente sobre literatura, sobre arte o sobre música, sobre plástica, etcétera. Mi intención con estos espacios es tratar de buscar las zonas en diagonal dentro de los géneros para empezar a buscar nuevos ángulos, nuevas aproximaciones, nuevas miradas. Me parece que la posibilidad de vincular los géneros es la posibilidad que nos da de justamente enriquecerlos, debatirlos, perturbarlos, desestabilizarlos y buscar en ese sentido nuevas zonas. Por lo tanto, cada clase va a tener justamente esta intención, este objetivo de probablemente, como va a ser hoy, agarrar dos obras de dos géneros distintos, ponerlos en tensión y buscar ángulos y problematizar esos ángulos para ver qué puede surgir de todo esto. Mi idea no es adelantar previamente de qué vamos a hablar, así que también es un poco lo que me interesa de la clase, ¿no? Que genere un efecto, que genere una sorpresa y que genere estas posibilidades también de en vivo poder debatirlos a través de los comentarios o preguntas que quieran ir haciendo. En esta oportunidad y en esta primera oportunidad decidí empezar con mi siglo preferido en el arte, que es el siglo XX, y particularmente decidí ubicarme entre los años 40 y los años 50. Voy a trabajar por un lado con la obra 4 minutos 33 de John Cage, un compositor estadounidense, y lo voy a vincular con un texto producido 10 años antes por Jorge Luis Borges, que es Pierre Menard, autor del Quijote, un texto que sale en el año 42. Es decir, por un lado vamos a tener a la obra de John Cage, 4 minutos 33, en el 52, y por otro lado vamos a tener en el 42 Pierre Menard, autor del Quijote. El objetivo de esta clase, o por lo menos el intento que voy a tratar de hacer, es defender, argumentar por qué entiendo que ambas obras pertenecen al mismo género, a la misma época, y por lo tanto se tensionan entre sí y vincularlos va a producir, a mi entender, nuevos efectos. Para lo cual vamos a empezar primero con 4 minutos 33 de John Cage. No sé si alguna vez han oído hablar de esta obra, y no es inocente el uso del verbo oír, porque precisamente es una obra silenciosa. Les voy a leer un breve párrafo de uno de los biógrafos de John Cage, David Nichols. Vamos a ir leyendo varios párrafos, que dice lo siguiente. Agosto de 1952. Maverick Concert Hall, Woodstock, Nueva York. Un pianista cruza el escenario, se sienta al piano y cierra la tapa que cubre las teclas. 30 segundos después abre la tapa. Repite esta secuencia de acciones 2 veces. Lo único que cambia es el periodo de tiempo, 2 minutos 23 segundos. Después, 1 minuto 40 segundos entre la apertura y el cierre de la tapa. Tras abrirla por última vez, se pone en pie, saluda al público y agradece los aplausos. Vamos a traducir esto. La obra 4 minutos 33 es una obra de silencio. En 1952, en Nueva York, en el Maverick Concert Hall, un pianista se sienta. Había
público alrededor, ¿no? Abre la tapa y no hace nada, no toca, la gente empieza a murmurar, ¿qué onda? ¿Cuándo va a tocar? ¿Cuándo va a componer? Bueno, este movimiento, como explicaba acá Debbie Nichols, lo hace 3 veces. Es decir, hay un trabajo de 3 movimientos sobre la obra. No me voy a meter en la parte técnica, pero sí decir que hay una distribución compositiva dentro de una obra de silencio. El propio John Cage va a, a decir lo siguiente, que cuando él estaba experimentando digamos, los efectos que iba teniendo en vivo la obra, iba advirtiendo lo siguiente, cito, ¿no? Durante el primer movimiento se oía el viento que soplaba en el exterior. Durante el segundo, las gotas de lluvia se empezaron a repicar sobre el tejado, pero durante el tercero, las propias personas emitieron todo tipo de sonidos interesantes, mientras hablaban o se encaminaban a la salida. Esto es muy importante para tener en cuenta 2 cosas. Primero, lo que se prioriza en esta obra, es decir, ubiquémonos, años 50, es la mirada activa del espectador. Hay un efecto de provocación, por supuesto, pero además hay un efecto de darle una conciencia activa a lo que tiene que decir, aún involuntariamente, el espectador. Esto es una tos, esto es un murmullo, esto es un insulto, esto es el sonido de las gotas tocando el tejado, esto es la gente yéndose a las puteadas porque se sentía estafada. Es decir, por un lado vamos a tener eh, la presencia del ser activo del espectador frente o anteponiéndole ante la pasividad o la contemplación simplemente de una obra de arte. Es decir, en 4 minutos 33 de John Cage, el protagonismo le va a pertenecer a los sonidos del público y también a los sonidos que ocurren alrededor. Esto es fundamental y lo vamos a ligar seguidamente a otra idea. John Cage, previamente, año 48, ya había escrito en un texto que se llamaba A Composer Confession, que había manifestado su deseo de componer una pieza de silencio ininterrumpido. Él venía maquinando esta idea de trabajar en el silencio, de lograr el silencio pleno, si se quiere, ¿no? Por lo tanto, en 1952, previamente a su trabajo al estreno de 4 minutos 33 de la obra de la cual estamos hablando, va a visitar una cámara anecoica en Harvard. Una cámara anecoica es una cámara insonorizada, ¿no? Técnicamente insonorizada. Y cuando estaba ahí, él cuenta en sus memorias que pensaba que no iba a escuchar nada, ¿no? Entra con un técnico, un científico, pero de repente escucha 2 sonidos. Escucha un sonido agudo y escucha un sonido grave. Cuando le pregunta a su acompañante de qué era, le dicen, es la circulación de la sangre y es tu sistema nervioso, lo que vos estás escuchando. Ahí él advierte finalmente que el silencio es imposible. Advirtiendo que el silencio es imposible, empieza a abordarse otro problema, es cuál es la perspectiva que se le va a dar a ese silencio, cuál es el lugar que va a ocupar el silencio dentro de la obra propiamente dicha, y no solo dentro de la obra propiamente dicha, sino cuál es el lugar que va a ocupar el silencio en el espectador que está contemplando esa obra. Todas estas problemáticas entran en juego frente a quienes dicen, bueno, yo también hago esta obra, yo también escribo una obra de silencio, no hace falta ser un compositor, un músico, etc. Bueno, este es el gran debate que se da fundamentalmente sobre las vanguardias plásticas en el siglo XX. Es decir,
no sé, bueno, hace poco habrán escuchado que de nuevo entró en debate si era arte o no era arte, que en un museo, no recuerdo si específicamente fue en Nueva York, creo que en el MoMA, que pegaron una banana a la pared y se vendió no sé cuántos millones, ¿no? Entonces, de nuevo, otra vez empezó el debate de si no es arte, si esto es arte, si esto no es arte, etcétera. Es importante entender la dimensión de este debate, porque si no, uno puede quedarse solamente, primero con una idea preconcebida sobre lo que es el arte, y peor aún, con la idea del gusto. Es decir, ¿es arte porque me gusta o es arte porque no me gusta? ¿Es arte porque mi propia experiencia sensible es, es se conmueve de alguna manera? O si no se conmueve, es decir, esto no es arte. En la música es mucho más lineal ver eso, pero no tanto en otros géneros como por ejemplo la plástica. Vamos a ponernos entonces, para revisar un poquito esta idea, en lo que pasa en los años de la Primera Guerra Mundial con el nacimiento del dadaísmo, ¿no? El dadaísmo es un movimiento provocador que nace en Europa como reacción a la Primera Guerra Mundial, y va a tener una obra que va a ser un símbolo dentro de lo que es la estructura y el pensamiento dadaísta, que es La Fuente o Fontaine, la obra de Marcel Duchamp. ¿Qué hizo Marcel Duchamp? Agarró un mejitorio, lo puso en un museo, lo firmó y dijo, esto es arte. Bueno, crisis total, escándalo. Bueno, a John Cage, de quien hablamos previamente, con sus 4 minutos 33, hubo colegas que hasta el final de su vida no le, no le hablaron, le quitaron la palabra, porque habían dicho que había insultado a la música. Es decir, no merecía el respeto de ellos. Volvamos entonces a en la década del 10, llegando al 20, hablamos de la obra La Fuente, Fontaine, de Duchamp. Si nosotros seguimos con los parámetros en los cuales se pensaba el arte hasta el momento, y tenemos que decir, no, esto no es arte. Esta obra que mete este francés, Marcel Duchamp, en un museo, si nosotros seguimos analizando el arte desde las categorías previas, tenemos que decir que no es arte. Sin embargo, precisamente lo que viene a provocar estas obras, por ejemplo, el Mejitorio de Duchamp, es cambiar la manera de pensar el arte. Se modifica la pregunta. La pregunta ya no es ¿qué es el arte? Porque ¿qué es el arte? Pasa a ser una experiencia psicoanalítica, prácticamente. Es decir, para vos esto es arte, para mí no es arte, para él no es arte, para vos esto no lo es tampoco. Tenemos que corrernos de esta idea psicoanalítica de qué es arte para cada uno y empezar a incorporar otras categorías para dimensionar el arte. Por lo tanto, en primer lugar se modifica la pregunta. Ya no es qué es el arte, sino cuándo hay arte. Al modificarse la pregunta, al desechar cualquier tipo de idea de definición de esto sí es arte o esto no es arte, uno puede empezar a abordar la obra de otra manera. Y en ese abordaje de la obra de otra manera, empieza a intervenir el pensamiento, el concepto. Gira la experiencia estética al pensamiento. Aquello que uno podía apreciar, por ejemplo, en un Monet, en un Miguel Ángel, en un Da Vinci, empieza a desplazarse hacia la idea, hacia el concepto, hacia el pensamiento, hacia la provocación. Esto va a ser la definición que va a empezar con el dadaísmo
que va a tener también un centro en el surrealismo, entre guerras, ¿no? Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y se va a anclar fundamentalmente en los años 50 y en los años 60 y 70 también con el arte conceptual. Es decir, lo que prevalece estéticamente es el concepto, es la idea. Si volvemos entonces a 4 minutos 33, nuestra obra de John Cage, la obra no es el análisis del silencio, el análisis técnico del silencio, pese a que el silencio en música se define con una nota, efectivamente es un ruido, es un sonido, pero más allá de eso, lo que prevalece es la idea, lo que prevalece es prácticamente la filosofía, y es una posición política también, porque está diciendo, che, es más importante el sonido que tiene que hacer el espectador que el sonido que tiene que salir del piano, que el sonido que tiene que salir de la creación del compositor. No nos olvidemos la época en la cual siempre hay que analizar este tipo de obras. Por lo tanto, ya empezamos un poco a desmitificar la idea de que cualquiera puede hacer 4 minutos 33, ¿no? Porque empezamos a analizar los fundamentos, no solo del autor, no hay que quedarse nunca con lo que dice el autor, porque uno puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, etcétera. Las categorías en las cuales, a mi entender, siempre hay que analizar el arte exceden la personalidad de tal o cual autor, sino que es una combinación de desplazamientos y de ideas. Y permite otro tipo de fundamentación y otro tipo de abordaje. Si nosotros empezamos a analizar desde estas fundamentaciones 4 minutos 33, vamos a poder analizar toda una categoría y un abanico de obras. Vamos a poder analizar eh, las latas de Andy Warhol, vamos a poder analizar el mejitorio de Duchamp. Bueno, una cantidad de obras de arte conceptual que merecerían una clase propiamente dicha cada una, pero que acá simplemente estamos recortando. Es fundamental recortar para no irnos de tema. Por otra parte, 4 minutos 33, que ya habíamos dicho, tiene una fundamentación eh, teórica de John Cage, tiene una fundamentación anclada en el siglo XX, problemático y febril, pero además tiene un aporte que es invaluable para el arte occidental, que es la transtextualidad, perdón, con Oriente. John Cage era un gran lector de la obra fundamentalmente de Suzuki, un introductor del budismo zen en eh, del budismo zen en Occidente, por lo tanto tenía un trabajo sobre la idea del silencio, sobre la idea zen, sobre el silencio, muy presente. En su libro, justamente, que se llama Silencio, paréntesis, no solo él hace una obra de silencio, sino que tiene un libro llamado Silencio, donde presenta toda una fundamentación de la obra y del silencio propiamente dicho. Él desarrolla estas ideas y las transtextualidades con el budismo, pero habíamos dicho que esto es del año 52. Si nos corremos 10 años después, vamos a incorporar otra musicalidad que también va a tener a Oriente presente, que son los Beatles. Y es particularmente George Harrison, que de manera casi como gotas de lluvia dentro de los discos, va a ir incorporando eh, primero el sonido del sitar, ¿no? De la sitar, y después estas ideas que ellos mismos, los Beatles, van a encarnar, si se quiere, con el famoso viaje que tienen a la India, y bueno, este vínculo popero que se hace entre Oriente y el Occidente a través de las ideas que mete George Harrison, etc. Pero quiero decir con esto que de nuevo, ¿no? Hay una especie de diálogos entre las obras. No es que
de repente 4 minutos 33 no lo podemos hacer dialogar con los Beatles o no lo podemos hacer dialogar con el mingitorio de Duchamp. Acá en, en el chat incorporan, sí, que el mejitorio se atribuye a Elsa von Freytag. Sí, efectivamente, yo he escrito bastante sobre eso. Al parecer no es una obra de Duchamp o es una obra efectivamente firmada por Duchamp, pero que había salido de una compañera de época de él, que es Elsa. Pero también eso obviamente enriquece el debate, pero nos meteríamos ya en otro tema igualmente extraordinario. Pero sí, efectivamente es así, conozco la historia, no está 100% verificado que no sea de Duchamp y sea de Elsa, pero corre fuerte esta idea. Ahí siguen aportando, perdón, que hay una coincidencia: 20 años antes de 4 minutos 33, un hombre llamado Hay creó una tira cómica desde un niño para no practicar piano, se le desingenia creando una composición hecha solo en silencios. El apellido es de un tal Cage, dice, porque Vigenet en un fragmento del libro Silencio editado hace poco por Ediciones Godot. Sí, exactamente, lo leí, de hecho, en la página que dirijo, Diccionario de Libros, justamente dimos ese fragmento de los amigos de Editorial Godot, que sacaron esta obra hace muy poco, que se las recomiendo, y además en la obra precisamente se habla de silencio. Está buenísimo el aporte. Muchísimas gracias. Repasando entonces, tenemos a 4 minutos 33, en 1952, hablamos de Duchamp, hablamos de los Beatles, nos fuimos 10 años después, hablamos de que la lectura que se puede hacer de la obra de arte ya no pasa, ya no necesita, vamos a decirlo de esta manera, ya no necesita de un objeto necesariamente visual para hacer una obra. Y esta idea de que ya no necesita un objeto visual para ser una obra es fundamental para entender las diferentes dimensiones de la investigación sobre el arte que se empiezan a hacer, sobre todo en los años 50, y que hay un centro específico aquí en Argentina, particularmente en Buenos Aires, particularmente en la calle Florida, que es el Instituto Di Tella, ¿no? Donde el arte conceptual va a tener su máxima expresión. Va a haber un artista, que yo se los nombro, luego sería, si quieren investigarlo, sería muy importante, porque es un artista que ha contribuido mucho por el arte aquí en Argentina, que es Oscar Mazzotta. Oscar Mazzotta comienza en el grupo Contorno. El grupo Contorno primero estaba fundada sobre una revista de los hermanos Viñas, una revista que nace, por un lado, en contraste con Sur, con la revista Sur, que había comenzado, dirigida por Victorio Campo, ¿no? Que había comenzado en el 30 y en el 32 empezó a funcionar la editorial. Y por otra parte, nace enmarcada en los años, vamos a ponerlo de este modo, sartreanos. Y cuando decimos nace en los años sartreanos, de Jean-Paul Sartre, nace ya no solo en el lugar que, ya no solo entra el debate qué lugar tiene que tener la obra de arte, sino entra en debate, políticamente hablando, qué lugar tiene que tener el artista y qué lugar tiene que tener la obra. En ese contexto nace la revista Contorno. Para que se den una idea también de la oposición a Borges, ¿no? Políticamente hablando, vamos a decirlo, se materializa cuando Contorno saca un número dedicado a Roberto Arlt,
hacen una especie de oposición entre Roberto Ag y Borges, que, dicho muy rápidamente, una oposición innecesaria, porque esto lo decía Piglia, Roberto Ag ganaba más que Borges, ¿no? Borges se lo ubica en una elite intelectual, pero vamos a ver en un ratito, era un trabajador de la literatura, un trabajador de la cultura más. Así que bueno, esa oposición entre Roberto Ag y Jorge Luis Borges era más bien una oposición que le permitía a los hermanos Viñas y a quienes conformaban el grupo Contorno ubicarse políticamente para sentar una posición. Y digo quienes pertenecían al grupo Contorno porque ahí estaba Oscar Mazota, ahí estaba Juan José Sebrelli y ahí estaba Carlos Correas, ¿no? Era lo que se llamaba como la triada existencialista del grupo Contorno ligados a Sartre. Nada que ver con el Sebrelli ahora, acá era un Sebrelli eh, más coqueteando con el peronismo, metieron como una fórmula rara, ¿no? Mezclaron peronismo, marxismo, existencialismo, bueno, esas cosas que pasaban en los años 50 y los años 60, que daba todo para todo, ¿no? Dale que va. Y bueno, y ahí aparece Oscar Mazota, y dicho todo esta vuelta, que me parecía importante darla, siempre es importante mencionar los orígenes porque ahí están los fundamentos, Oscar Mazota va a ser uno de los primeros teóricos del arte conceptual en Argentina, ¿no? Y por otra parte, Dato Color va a ser el primero que va a traer las ideas lacanianas, ¿no? Va a formar un instituto lacaniano, etcétera, etcétera. Un personaje extraordinario, muere bastante joven de un cáncer en España. Ahí aportan Borges y Arl, trabajaron juntos en el diario Crítica, exactamente. En una entrevista Borges había dicho que él y Arl eran diferentes, sin muchas más referencias. Sí, Borges no solo trabaja en el diario Crítica, que era un diario popular, él escribe en la revista Hogar, que era como la revista Gente, digamos, de la época, escribe en la revista El Subte. Bueno, nada, y naturalmente la generación en la que él nace es una generación, em, es una burguesía empobrecida, ¿no? No son los Casares, no es los Ocampo, ¿no? Borges tiene que ganarse el mango para convertirse en quien es. Ahora no me quiero adelantar, ahora lo vamos a ver un poquito. Las ideas que fuimos mencionando desde el dadaísmo, el surrealismo, el arte conceptual, nos van a permitir incorporar un ángulo, en realidad, que es un ensayo, que es la deshumanización del arte, de Ortega y Gasset, un texto un poquito antes de los años 30, que por un lado incorpora una idea, le da la bienvenida al arte moderno, pero lo hace de una posición eh, naturalmente elitista, pero no sé si es correcto decirlo de esta manera, pero biologicista. Es decir, tenés la persona, según Ortega y Gasset, una persona es apta o no es apta para apreciar una obra de arte. Es decir, está en tu biología la posibilidad de ser receptivo sensiblemente a esa obra. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta porque ya desde los años 20 empiezan a circular estos debates que, como decíamos, en los años 50, sobre todo a partir de Jean-Paul Sartre, van a empezar a eh, desplazarse ya no solo a la problemática de la obra, sino a la problemática del autor. ¿Qué hace el autor respecto eh, a su posición intelectual, políticamente hablando, sobre la época en la cual está interviniendo?
le agregamos un factor más, un factor decisivo fundamentalmente, que es en el año 59, la Revolución Cubana, que va a cambiar la dinámica de los debates, no solo en la política por supuesto, sino en el arte. Habíamos dicho que 4 minutos 33 era una obra silenciosa, es una obra conceptual, es una obra heredera, eh, que hereda las ideas dadaístas, que se enmarca en las ideas conceptuales, y que es una em, escritura, si se quiere, invisible de un sonido que está, ¿no? Porque pese a que la obra es de silencio, nadie toca nada, el sonido está dando vueltas en torno a la obra, como ya habíamos dicho. Pierre Menard, autor del Quijote, se dice que es la primera obra de ficción de Borges. Borges, naturalmente, que era un escritor que no solamente controlaba sus textos, sino que controlaba los modos en que era leído. Es decir, a diferencia de otros escritores, tenía muy presente los modos de orientar el discurso en torno a cómo quería ser leído. Decíamos entonces que él mismo se encarga de ponerle un punto de origen a su ficción. Y va a decir lo siguiente, voy a leer un fragmento de su autobiografía, es una biografía publicada en los años 70 en el Ateneo. Él va a decir lo siguiente: el día de Nochebuena de 1938, año en el que murió mi padre, sufrí un grave accidente. Subía corriendo una escalera y de pronto sentí que algo me raspaba la cabeza. Había rozado la arista de un batiente recién pintado. A pesar de que fui atendido enseguida, la herida se infectó y pasé alrededor de una semana sin dormir, con alucinaciones y fiebre muy alta. Una noche perdí el habla y tuvieron que llevarme al hospital para una operación urgente. Tenía septicemia y durante un mes me debatí entre la vida y la muerte. Mucho después escribiría sobre eso en mi cuento El Sur. Cuando empecé a recuperarme temía haber perdido la razón. Mi madre quería leerme un libro que yo había encargado, Out of the Silent Planet, de C.S. Lewis, pero durante 2 o 3 noches fui postergando la lectura. Finalmente prevaleció su voluntad y después de escuchar 1 o 2 páginas rompí a llorar. Mi madre me preguntó qué significaba esas lágrimas. Lloro porque entiendo. Poco después me atemorizó la idea de no volver a escribir nunca más. Había escrito una buena cantidad de poemas y docenas de artículos breves, y pensé que si en ese momento intentaba escribir una reseña y fracasaba, estaría intelectualmente terminado. Pero si probaba algo que nunca había hecho antes y fracasaba, eso no sería tan malo. Y quizás hasta me prepararía para la revelación final. Decidí entonces escribir un cuento y el resultado fue Pierre Menard, autor del Quijote. Acá llegamos a el mito de origen, el mito de fundación que Borges le da a su ficción, ¿no? A partir de este accidente que efectivamente él tiene en el año 38, ponemos entre paréntesis, él trabajaba en una biblioteca municipal, era un auxiliar segundo, para, de nuevo, quienes dicen que Borges la tenía servida, ¿no? Él trabajaba, era un trabajador municipal, de hecho lo corre en el 45 cuando asume Perón, y que no es tan así, que Perón lo corren chicaneando, que Perón lo chicanea nombrándolo inspector de aves, porque no se conocían entre ellos, es un mito más bien de la liturgia peronista. Pero bueno, Borges era un trabajador municipal, un municipal. Bastante odiado por sus compañeros porque Borges trabajaba mucho, ¿no? Digamos, cuando el resto no hacía demasiado, Borges estaba catalogando, metía cositas, sacaba, iba al sótano, escribía, etc. Sí, sí, bueno, a él lo nombran efectivamente inspector de aves, ¿no? Y el cargo existió, una chicana, pero no fue una chicana de Perón,
fue una chicana de sus compañeros, porque además Borges había firmado solicitadas por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, y eso chocaba con los intereses nacionalistas de la época, etcétera, etcétera. Bueno, ya conocen más o menos la historia del GO, del Grupo de Oficiales Unidos, de Perón, digo, no vamos a meternos ahí. Pero más bien a él lo corren de su puesto por su posición a favor de los aliados y no del eje, ¿no? Y no de Alemania. Decíamos entonces que Borges ubica su punto de origen en 1938 y fundamentalmente en 1939, cuando sale publicado la primera versión de Pierre Menard, autor del Quijote. La primera versión del autor del Quijote es de 1939. En 1942 va a formar parte de la primera edición de El Jardín de Senderos que se bifurcan, pero va a tener un antecedente previo cuando sale publicado en la revista Sur, con una particularidad también, que hasta ese momento uno tiene esta idea que Borges siempre fue Borges, ¿no? Pero hasta que sale publicado ese cuento, Borges, más que nada en Sur lo ubicaban en la parte de atrás, ¿no? Si tienen la posibilidad de ver ejemplares, van a ver que también es una cuestión de poder, ¿no? Y de estatura intelectual, o de estatura en tanto el lugar que ocupa en determinado momento, el lugar que tiene cada autor, ¿no? Y autora. Bueno, hasta ese momento Borges no tenía notas de tapa, lo que se dice como en periodismo nota de tapa. Estaba tan inseguro que le manda el cuento a Pepe Bianco, a José Bianco, secretario de redacción de Sur, y lo llama al día siguiente para preguntarle a Pepe qué le había parecido. Pepe Bianco le dice, medio raro, ¿no? Pero está muy bueno. Muy pocos años después, a Borges le van a negar el premio de literatura, se lo van a dar a unos escritores por textos menores, nacionalistas, y Sur va a sacar un número, el famoso número de desagravio a Borges, porque los jurados tildaban la prosa de Borges no solo extranjerizante, sino geométrica, fría, bueno, entre otras calificaciones tremendas para la época. ¿Por qué genera tanta inquietud Pierre Menard, autor del Quijote? Primero invito a leerlos, y más que invitar a leerlos, primero, si no leyeron, a leerlos, pero a quienes lo leyeron, a releerlos, porque es un texto que hay que releer 4 o 5 veces para empezar a apreciar algunos matices, no necesariamente por la dificultad. Si ustedes me preguntasen cuál es la trama, y no hay trama. Es muy difícil spoilear a Borges, ¿no? Es muy difícil agarrar algún cuento, por ejemplo, La Biblioteca de Babel. Che, ¿y quién muere al final, no? Bueno, Borges permanentemente está rompiendo las tramas, ¿no? Y son otras incorporaciones que empiezan dentro del texto, sobre todo en los textos de ficciones, sobre todo en los textos de los años 40. ¿Quién es Pierre Menard? Pierre Menard es un autor ficticio, es un autor que va a presentarse en el texto. En realidad va a haber un narrador que nunca se dice quién es el narrador. Queda siempre la duda si el narrador, si Borges se ubica a él como el narrador del texto. Pero Pierre Menard, que es un autor ficticio, va a tener 2 obras para el narrador que está contando su biografía, ¿no? Que está creando una biografía. Por lo tanto, tenemos un primer nivel del texto, que es una biografía, es la biografía de Pierre Menard. Y es una biografía problemática porque por un lado está su obra visible y por otro lado está su obra invisible. De su obra invisible, que se tienen fuentes de que existió, siempre estamos hablando del terreno de la ficción, ¿no? No han quedado. Se sabe que la creó, pero que no han quedado registros.
Su obra visible son, cito acá, algunos ensayos, por ejemplo, un soneto simbolista, una monografía sobre la posibilidad de construir un vocabulario poético, un artículo técnico sobre la posibilidad de enriquecer el ajedrez, eliminando uno de los peones de torre, una traducción con prólogos del libro de la invención liberal, los borradores de una monografía, un examen de las leyes métricas. Bueno, estoy leyendo acá del cuento, ¿no? de Borges. Esta es la parte visible. Es como si agarrásemos, no sé, a César Aira y empecemos a decir si las obras de César Aira son el mármol, el presidente, etcétera, etcétera. Ahora bien, en la mitad del texto se quiebra el texto y dice lo siguiente nuestro narrador. Paso ahora a la otra. Perdón, dice, hasta aquí, sin otra omisión que unos vagos sonetos circunstanciales para El Hospitalario o Ávido, álbum de Madame Henri Bachelier, la obra visible, pone en itálica visible, en su orden cronológico. Paso ahora a la otra, la subterránea, la interminablemente heroica, la impara, la inconclusa. Esta obra, tal vez la más significativa de nuestro tiempo, consta de los capítulos 9 y 38 de la primera parte de Don Quijote y de un fragmento del capítulo 22. Yo sé que esta afirmación parece un dislate. Justificar este dislate es el objeto primordial de esta nota. Y empieza a presentarse cuál es esta obra invisible de Menard y cuál es el objetivo de Menard, Pierre Menard. Y dice, no quería componer, quería escribir el Quijote, Pierre Menard, pero dice, no quería componer otro Quijote, lo cual es fácil, sino el Quijote. Inútil agregar que no encaró nunca una transcripción mecánica del original, no se proponía copiarlo. Su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran palabra por palabra y línea por línea con las de Miguel de Cervantes. Sigue. Salteo, ¿no? Componer el Quijote a principios del siglo XVII era una empresa razonable, necesario acaso fatal. A principios del XX es casi imposible. No en vano han transcurrido 300 años cargado de complejísimos hechos, entre ellos, para mencionar uno solo, el propio Quijote. Y agrega, el texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos, pero el segundo es casi infinitamente más rico. Vamos a bajarlo un poco. Decíamos entonces que Pierre Menard tiene dos obras, una obra visible y otra obra invisible. Tengan presente esto de invisible, porque me va a permitir defender mi argumento con John Cage. Pierre Menard tenía un propósito, quería escribir el Quijote. Pero no quería escribir un Quijote moderno, no es que quería agarrar el personaje del Quijote y ayornarlo a la época, ¿no? Incorporarle características modernas, hacerlo pop, qué sé yo. Él quería escribir exactamente el Quijote, palabra por palabra. Ustedes dirán, che, pero eso es plagio, ¿no? Si yo agarro el Quijote, empiezo a escribirlo palabra por palabra y se lo llevo a Random House y le digo, esto está firmado por Daniel Meca. Pero me dicen, pero esto es el Quijote. Yo digo, no. Pasaron 300 años. La palabra amor no significa lo mismo en la época de Cervantes que en el siglo XX. Pasaron tantas cosas, dice Menard, entre ellas el propio Quijote, entre ellas el propio texto, el cual estoy escribiendo ahora. Lo cual nos va a permitir ideas muy interesantes. Primero que las condiciones de las condiciones del texto cambian con la época. El contexto modifica
el texto. Es decir, los 300 años que pasaron van a modificar la lectura del texto. El texto es el mismo, pero lo que se modifica es lo que se mueve alrededor. Lo que se modifica es el lector. Pierre Menard es un texto, es un homenaje al lector. Es un homenaje revolucionario al lector. Traducir un texto es traerlo al momento en que lo estamos leyendo. Por lo tanto, este texto nos habla justamente de la traducción, entre otras cosas de la que nos está hablando. Nos pone la problemática de cómo se traduce. Lo que está planteando Borges, acá sí ya lo estamos abordando como autor, es que cada vez que uno traduce un texto, está creando una versión diferente del mismo texto. Borges no se mete con cualquier texto, se mete con un texto canónico, se mete con el Quijote. Va a ser lo mismo con otros textos, por ejemplo, localmente hablando, con el Martín Fierro, le va a escribir final, va a cambiar el final, quiero decir, va a incorporar un final al texto, va a escribir dos cuentos, ¿no? El fin y... ahí se me fue el nombre del otro. Bueno, ya se me va a acordar el nombre del otro texto, también de los años 40. Es decir, se va a meter con textos canonizados, por ejemplo el Quijote, para traducirlo a su época. Es decir, es la parábola de la traducción la que está poniendo en juego con Pierre Menard. Entonces, por un lado, tenemos la idea de la traducción. Por otro lado, tenemos la reivindicación, biografía de Tadeo Isidoro Cruz, gracias. Esos son los dos textos que Borges resignifica el Quijote, biografía de Tadeo Isidoro Cruz y El fin. Y nos está diciendo que la lectura de la época modifica el texto, por lo tanto, traduce el texto de otra manera. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque Borges, desde muy temprana edad, ya en los años 20, va a escribir sobre la traducción, él mismo obviamente va a ser un traductor, pero va a escribir y va a teorizar sobre la traducción. Hay un texto que me gustaría compartirles un fragmento, es un pequeño ensayito que él publica en el diario La Prensa, el 1 de agosto de 1926. Borges nace en el 99, así que tenía 25 años. Dice, el texto se llama Las dos maneras de traducir, y dice, universalmente supongo que hay dos clases de traducciones. Una practica la literalidad, la otra la perífrasis. La primera corresponde a las mentalidades románticas, la segunda a las clásicas. Es decir, dice, discute, exhibe que uno puede traducir un texto, no sé, agarra un texto del francés y lo traduzco literal, aunque no suene bien en el castellano rioplatense. Y otra es, agarro una frase del francés, ¿no? Y le doy un marco de perífrasis. Es decir, lo digo con mis propias palabras. No cambio el sentido, pero incorporo mis propias palabras a la obra. Borges dice, hay dos maneras de ver esto. Están los románticos, que les importa el autor, no quedar mal con el autor. Dice acá, lo cito, cuidado con torcerle una sola palabra de las que dejó escritas, ironiza Borges. Y por otra parte, están las mentalidades clásicas que, dice Borges en este ensayo, a las mentalidades clásicas les interesará siempre la obra de arte y nunca el artista. Hay condiciones materiales que hacen que fundamentalmente los traductores argentinos, ¿no? Los que traducen sobre todo para Sur, dígase Borges, Bianco, Patricio Canto, Estela Canto, trabajen más con la perífrasis, primero porque son escritores, ¿no? Y segundo, porque las condiciones de materialidad en la época
obligaban prácticamente a eso. Hoy el traductor tiene Google, hoy el traductor puede poner control F y buscar la palabra que ahora en la página 600 se dio cuenta que la estaba traduciendo mal. Antes no, antes tenía que volver a tipear todo, tenía que ir hasta atrás, etc. Es decir, las condiciones de materialidad de la época determinaban los modos de traducción y las condiciones de materialidad de la época determinaban que esa traducción sea más perifrástica, lo que se dice técnicamente hablando en traducción. Hago este paréntesis para entender que Borges, como John Cage, no era un improvisado a la hora de hablar de los fundamentos de la traducción y de los modos de leer la traducción. Por lo tanto, Pierre Menard, que se puede leer como un cuento, que se puede leer como un ensayo, que se puede leer como una necrológica, que se puede leer como la nota publicada en un diario, y sin embargo hay que leerla en la plataforma donde está incorporada, que es un libro de cuentos, es decir, se puede leer de todas esas maneras y además tiene su fundamento principal, que es la ficción. No se olviden que Pierre Menard es un autor ficticio. Borges está jugando en crearle una biografía y discutir una biografía de un escritor irreal, un típico juego de Borges. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que si cada lectura modifica el texto, lo que se está constituyendo son nuevas versiones de un mismo texto. La literatura para Borges entonces son versiones que se están escribiendo permanentemente con cada lectura. Como John Cage reivindicaba los sonidos del espectador, acá Borges está trabajando fundamentalmente con los sonidos del lector. El lector, al leer, traduce. Y esa traducción que está incorporando el lector está creando una nueva versión del texto. Fíjense cómo están dialogando estas ideas dentro de la obra, dentro de las obras. Por otra parte, quiero leerles unas ideas que a mí me parecen muy interesantes. Pierre Menard lo trabajo fundamentalmente con dos autoras. Silvia lo trabajo en el sentido que lo pongo en discusión porque me interesan sus aproximaciones, que son Beatriz Sarlo, en Borges, un escritor en las orillas, y Silvia Molloy, que me parece que tiene las mejores lecturas que se han hecho de Borges, las ha hecho ella. Dice Beatriz Arlo, Menard enriquece por desplazamiento y anacronismo los capítulos del Quijote de Cervantes. Los hace menos previsibles, más originales y sorprendentes. Borges destruye por un lado la identidad fija de un texto, por otro lado la idea de autor, finalmente la de escritura original. Con el método de Menard no existen las escrituras originales y queda afectado el principio de propiedad sobre una obra. Lo vamos a poner en otras palabras. Si lo que está haciendo Menard no es plagio, sino que está creando una nueva versión del Quijote simplemente por el hecho de pertenecer a otra época y desplazar el texto, no hay propiedad fija en el texto y no hay propiedad privada en el texto. Pierre Menard es un ataque a la propiedad privada y yo entiendo que hay que leerlo de esa manera, porque es una manera en la cual está pensado de manera muy transgresora. Por eso alguien mencionaba acá el caso de María Kodama, la albacea de Borges, y el caso del Aleph engordado de Pablo Kashdagian. Para quienes no conocen la historia, Pablo Kashdagian, un escritor argentino, agarró el Aleph y le aplicó una práctica performativa, casi como si fuese una obra conceptual, que cuando Borges en el texto original cierra la oración, el escritor argentino le agrega algunas líneas más. Lo engorda. Llamó a su texto el Aleph engordado. Lo que hace María Kodama es hacerle un juicio por plagio, ¿no? Dice, esto es plagio.
Lo cual va en contra, naturalmente, de lo que Borges proponía en Pierre Menard, autor del Quijote, ¿no? Más allá de que sea un cuento, más allá de que sea ficción, es toda una fundamentación, es un programa de literatura. Y por eso me parece un despropósito, ¿no? Digamos, ese juicio. Decimos entonces que Borges en este texto, al moverse en los desplazamientos, al destruir la idea de propiedad privada de una obra, al discutir la idea de propiedad fija, al incorporar la idea de versiones, lo que hace es eh, cambia las reglas del juego, pero naturalmente que cambia las reglas del juego pone las suyas, ¿no? Un axioma en político, un axioma en política es los espacios vacíos siempre se llenan, ¿no? No puede haber, vamos a seguir con la metáfora, el silencio tiene que llenar. Y Borges, esto lo decía de manera muy interesante Alan Pauls, que lo comparaba con otros autores y fundamentalmente hacía una misma idea con Roberto Bolaño. Decía, Borges es un escritor que tiene un programa de literatura, un programa político, no en el sentido partidario, sino de definición de literatura, ¿no? Y creo que Pierre Menard, que a mi entender es el texto más transgresor de Borges, es la definición de literatura misma de Borges. Y es hasta tal punto transgresor que es un texto que no existe. El Quijote de Menard no existe, nunca se encontró, nos dice el autor, es invisible, nunca se encontró ningún registro. Lo que está es la idea, lo que prevalece es la idea. Es decir, es una obra silenciosa, es una obra invisible. Por lo tanto, me parecía muy coincidente cómo estaba dialogando con 4 minutos 33. Dos obras silenciosas, dos obras que están discutiendo en la misma época, una del 40 y, una del 52, la otra publicada originalmente en el 39, luego en el 42, pero que trabajan con la misma manera, hacer del lector, agregamos nosotros, del lector espectador, protagonistas del texto, creadores, traductores del texto. Hay un libro muy interesante, un pensador, he leído varias cosas de él, que se llama Jacques Rancière, un filósofo francés contemporáneo, escribe un libro que se llama El espectador emancipado, y él dice lo siguiente, ¿no? Dice, lo cito, cuando se comprende que mirar es también una acción que confirma o que transforma esta distribución de las posiciones, el espectador también actúa como el alumno, como el doctor. El espectador observa, selecciona, compara, interpreta, liga aquello que ve a muchas otras cosas que ha visto en otros escenarios, en otros tipos de lugares. Compone su propio poema con los elementos del poema que tiene delante. Participa en la performance rehaciéndola a su manera, sustrayéndose, por ejemplo, a la energía vital que se supone que ésta ha de transmitir, para hacer de ella una pura imagen y asociar esa pura imagen a una historia que ha leído y soñado, vivido o inventado. Así, son a la vez espectadores distantes e intérpretes activos del espectáculo que se les propone. Es decir, hace del espectador un creador activo, un traductor, un partícipe necesario de la obra que inicialmente estaría con, eh, contemplando. Por lo tanto, fíjense que este es un texto bastante reciente, ¿no? A ver, quiero ver. Es un texto, bueno, acá fue publicado en el 2010, debe ser de estos años. Estamos hablando que Borges propone esto en los años 40, ¿no? Y después John Cage lo plantea en los años 50. Por eso siempre digo que Borges tiene todo el pasado por delante, ¿no? Porque las ideas están todo el tiempo presionando hacia adelante. Un texto, por ejemplo, como El jardín de senderos que se bifurcan, que trabaja con la idea de los universos paralelos, con los multiversos, son discusiones que se siguen dando en el campo
científico, pero después también se mueven hacia el campo semántico. Bueno, en una charla que les recomiendo mucho, que dio Ricardo Piglia en la Biblioteca Nacional, la pueden ver en YouTube, cuenta Piglia que una amiga de él, lectora, intelectual, qué sé yo, dice, ¿sabes qué? Le dice, volví a leer Tlón y no lo entiendo, le decía Piglia. Y Piglia explicaba, no entender no es no comprender lo que se está leyendo. No entender es que lo vuelvo a leer y encuentro nuevos registros de lectura, cosas que no había podido observar la primera vez. Los textos de Borges presionan hacia adelante. Pierre Menard es un texto que no solo nos dice el narrador que está presionando el pasado, sino que enriquece el texto. Pero vamos, ustedes dirían, pero es el mismo texto. No, esa es la discusión, esa es la incorporación de los marcos discursivos, semiológicos, esa es la incorporación de las vanguardias del siglo XX. Por eso, pensar 4 minutos 33 y pensar Pierre Menard, autor de Quijote, es pensar las vanguardias. Y pensar las vanguardias es discutir todo el siglo XX. Así que, nada, espero haber defendido estas ideas. A mí me gusta, al defender algunas ideas, incorporar eh, los laterales, los márgenes, porque no nos olvidemos que eh, Borges fundamentalmente puede escribir Pierre Menard porque es un escritor ubicado en la periferia. No solo en la periferia en la cual él quiere ubicarse como lector. No se olviden que en los años 30 él hace una biografía de Evaristo Carriego, un poeta popular, un poeta menor, que no era el poeta oficial de la época, que era Leopoldo Lugones, porque de esa manera no es que él le interesaba particularmente escribir sobre Evaristo Carriego. A él le importaba posicionarse desde los márgenes escribiendo desde un escritor que estaba en los márgenes. Siempre que uno hace una lectura de algo, se está posicionando en torno al lugar donde quiere ser leído. Si él lee a Carriego desde los márgenes, es porque está construyendo la manera en que igual quiere ser leído, que es ser un escritor de los márgenes. Porque estar en los márgenes permita eh, moverse entre fronteras. Si uno está en el centro, es muy difícil moverse de esos lugares. En cambio, estar siempre en los márgenes permite tomar de esta cultura, tomar de otra cultura, ¿no? Argentina como país tercermundista, que no tiene las tradiciones europeas, le permitió a Borges hacer literatura desde un país periférico y por lo tanto transgredir todas las normas al punto de atacar, vamos a ponerlo en lugar provocador la palabra, a un texto canonizado como el Quijote, al punto de plagiarlo y fundamentar teóricamente por qué no es plagio. ¿Qué más transgresor que eso pueda haber en el campo de la literatura? ¿No? Y además hilarante porque es un texto gracioso en el sentido de el trasfondo que está teniendo. Fíjense cómo John Cage también se ubica en una frontera, porque él toma las bases orientales para hacer su obra de silencio. Y la va a fundamentar durante toda su vida, porque John Cage no es solamente 4 minutos 33. Yo invito a que después youtubeen, si me permiten la expresión centennial, para encontrar otras obras, que van a encontrar obras muy extrañas para, frente a lo que uno quiere, puede considerar una obra popular, por ejemplo, Let It Be, ¿no? De repente te viene con una obra de todo ruido, que también está enmarcada en la música concreta, Stockhausen, eh, bueno, y otros autores más. Me quedé pensando por qué estas mismas ideas después la van a tomar los Beatles en su disco, en uno de sus discos más emblemáticos, que es el álbum blanco, que se conoce popularmente como el álbum blanco, pero se llama The Beatles, que es Revolution 9,
que es una obra de collage, de puro, que hace Lennon, fundamentalmente, que es una obra extrañísima que convive en un álbum de música popular, por ejemplo, con Obladi Oblada, y de repente meten esta obra conceptual hasta la médula, un collage que fueron sacando de ruidos de discos, de películas, de... Después escuchen la Revolution 9. Bueno, esto que hacen los Beatles dentro de esa obra dialoga con Cage y dialoga, si se quiere, con Borges, ¿no? Me parece que lo interesante es poder entrecruzar, hacer transtextualidades de estos textos que nos permiten mirar desde otra manera. En mi caso en particular, a mí me encantaría presentarme como tengo un PhD o un doctorado en tal, pero la verdad que no fui a la facultad, ¿no? Tengo una tecnicatura en periodismo que lo menos que hicimos es estudiar, ¿no? Pero el único, no es una descalificación a la academia, porque me hubiese encantado tener una formación académica, pero ubicarme en esa periferia académica a mí me permite, es una experiencia personal, moverme entre otros géneros, ¿no? Y moverme quizás un poco de manera más suelta y no tan estructurada, ¿no? De, planteándolo de un lugar más formal. Entonces, de repente, poder decir ficciones es a los Beatles, es Borges a lo que los Beatles es el álbum blanco, bueno, me parece buenísimo. Simplemente creo que hay que justificar, ¿no? No todo se puede verbalizar, pero no todo se puede argumentar. A mí me parece que hay que formarse, a ir a fondo para poder darle un sentido y no forzar sentidos, ¿no? Nada, por eso espero que esta clase haya aportado a eso y sobre todo lo que más me interesa es que haya sido sólida la, la fundamentación. Si quieren, hacemos un espacio para las preguntas o los comentarios que puedan ir surgiendo desde el chat. Hay algunos que me quedaron mientras los voy a ir leyendo. Si quieren ir haciendo otros. Bueno, acá dice Pierre Bourdieu, diría que fue acumulando capital simbólico para ser legitimado en el campo de la literatura y hacer una incluso hasta hoy poderosa influencia. Creo que estamos hablando ahí de Pierre Menard. Dice, eso es cierto, hacer otro Quijote era fácil, de hecho existe el Quijote apócrifo de Alonso Fernández de Avellaneda, publicado en 1614. Sí, efectivamente, es casi policial la historia del Quijote, que le quisieron hacer otro Quijote a Cervantes. Está buenísimo el dato. El Quijote engordado. Para vos, Kodama. Muy bien ahí. Me gusta, Rocco. Ahí felicitas a Porta. Por eso leemos a Faulkner como si lo hubiera escrito Borges. Sí, exactamente. Borges tradujo Las Palmeras Salvajes de Faulkner. No recuerdo si tradujo otro. Lo engordó como el personaje Carlos Argentino Daneri engordaba cuando se enojaba. Sí, ahí estábamos hablando de Pablo Kashdagian y el Aleph engordado. Sí, Carlos Argentino Daneri es un personaje eh, del cuento El Aleph, ¿no? Es el primo hermano de Beatriz Viterbo, la musa, la amada de Borges personaje. Dice Natalia, Cristina Rivera Garza, la autora mexicana, también habla de esto cuando escribe una biografía de Juan Rulfo y otras obras suyas, y dice, no escribimos solas, y habla de la desapropiación del lenguaje. Bueno, esto me detengo acá un segundito que está buenísimo. Lo que está haciendo Borges en Pierre Menard es apropiándose del Quijote. Hay un criterio de apropiación. Fíjense lo que hace, recuerdan, ¿no?, que empezamos la conversación hablando de Marcel Duchamp y hablamos de El Mejitorio, que si se quiere también es una apropiación, es lo que Duchamp llama, o lo que los críticos llaman un objet trouvé, ¿no?, en francés. Agarra un objeto, le pone su firma, lo mete en el museo y le da la condición de arte.
Fíjense que él hace Duchamp hace un movimiento singular y parecido con la Mona Lisa. Agarra el cuadro de la Mona Lisa, una réplica, y lo firma y le pone bigotes y lo firma, ¿no? Es decir, de nuevo, agarra una obra, un texto, vamos a decirle texto, ¿no? Para ser un poco más formales, académicamente hablando, agarra un texto, lo interviene, se lo apropia y le da un nuevo sentido en el siglo XX a la Mona Lisa. Fíjense que Borges es exactamente lo mismo. Él es como si le hubiese agregado bigotes a El Quijote de Cervantes, ¿no? Se lo apropia, le mete el gancho, le mete la firma y le da un nuevo sentido. Por lo tanto, la idea de apropiación de los textos es, me parece a mí, ¿no? Siempre es fundamental a la hora de pensar la literatura y el arte en general en el siglo XX. Ahora bien, en nombre de la apropiación, dicho en paréntesis, surgió un movimiento en los años 60-70 que se llamaba apropiacionistas, se llamaban así, que eran, agarraban un Van Gogh, no lo intervenían, no es que le agregaban bigotes, simplemente agarraban La Noche Estrellada de Van Gogh y Daniel Meca, ¿no? Le ponían su firma y lo vendían, ¿no? Entonces empezaron a hacer así y se armó casi un revuelo, un escándalo, ¿no? Porque decían, pero qué joder, esto es plagio, plagio, ¿no? Entonces, bueno, estaba también argumentado desde que las condiciones de época, bueno, todo esto se puede desmadrar también, ¿no? Pero son interesantísimos los debates y fíjense que estos debates todavía continúan en la actualidad. Y dicho también entre paréntesis, eh, Pedro Páramo es una obra extraordinaria, una obra muy breve, conceptual incluso si se quiere en algún punto, que Borges va a leer y le va a gustar mucho Rulfo, y de hecho lo va a ubicar en su biblioteca personal que sale como libro en el año 85, un año antes de la muerte de Borges. Así que recomiendo mucho leer a Pierre Menard, sí, Pierre Menard, a Juan Rulfo y Pedro Páramo. ¿Cómo se llama el pensador francés? No me acuerdo, no sé si estamos hablando de Pierre Menard, así que les repetir la pregunta para contextualizarme. Ah, Jacques Rancière, sí, que se llama el espectador emancipado. Perdón, sigo yendo hacia abajo. Rancière, gracias, muchas gracias. Buenísimo, Daniel, gracias. Gracias, Daniel. Gracias, gracias. Como el sampleo de Daft Punk. Muy bien, me encanta. Eso, la desacralización del arte. Sí, bueno, ahí acá está la idea, ¿no? De quitarle lo que hace Borges también al burlarse del Quijote, y al burlarse de Quijote es burlarse un poco de toda la literatura, ¿no? Y toda la literatura en español, porque de ahí venimos. Es no quitarle el respeto, ¿no? Sino desacralizarlo, pensarlo de otro modo. Hace un poquito, ahora en Eterna Cadencia, salió un texto de un libro de Josefina Ludmer, una crítica fallecida hace no mucho, muy, muy interesante, que le publican ahí un texto que sale en el 2000, que ella vuelve, no sé si había estado en Princeton, ¿dónde? Pero vuelve después de una temporada de haberse formado afuera, y llega acá y están todos celebrando a Borges, Borges héroe nacional, y ella escribe un texto que se llama Cómo pensar en Borges saliendo de él, ¿no? Cómo reivindicarlo saliendo de él. Es decir, acá como aporta Felicitas, sacarlo de el bronce, ¿no? Incorporarle, eh, em, discutirlo, problematizarlo. Nada que esté canonizado realmente es bueno, ¿no? Porque uno ya se convierte en un fanático. No permite pensarlo, no permite repensarlo, no permite leerlo. Si está canonizado, ¿para qué? ¿No? Por eso me parece que es interesante, es interesante ponerlo en discusión, ponerlo en perspectiva. Borges, fundamentalmente, era discutido, y era discutido políticamente en los años 50. Recuerda que hablamos de
Contorno. Bueno, el grupo Contorno era el grupo que más lo discutía Borges, los hermanos Viña, Severelli, etcétera, etcétera. Después también se lo discutió en los 60. Borges hasta los 60 más o menos no era reconocido internacionalmente, ¿no? Fue muy discutido, y en los 70 también era discutido, sobre todo por sus posiciones políticas, etcétera. Pero hoy por hoy nadie discute a Borges, nadie lo discute, ¿no? Es el escritor prácticamente oficial, es popular, es elitista, tiene como todas las condiciones. Bueno, el texto de Ludmer es interesante justamente por eso, ¿no? Y cuando yo trato de largar algunas iniciativas como el Borges Palusa, también buscan eso, ¿no? Incorporarle nuevas lecturas que permitan descanonizarlo un poco para pensarlo de otros modos, ni mejor ni peor, sino pensarlo de la manera en que Borges pretendía que nosotros pensáramos la literatura, que es en diagonal, ¿no? Periféricamente. Bueno, estamos llegando a la hora. La verdad que les agradezco muchísimo, sobre todo que no se filtraron sonidos. Eso me parece extraordinario para una clase de Zoom. Saben que esto es libre y gratuito, que si quieren aportar va a ayudar muchísimo, que es a la gorra. Yo puse una sugerencia ahí de 200 pesos, que es un café con leche. Creo, más o menos debe estar eso, un café con leche, pero que es realmente por los tiempos de formación, de comprar libros, del tiempo que uno le dedica y que me encanta hacerlo, obviamente, y además de la parte técnica de Zoom, ¿no? Ustedes saben que eh, el Zoom gratuito simplemente permite hasta 40 minutos y luego te lo corta y además te pone un límite de cantidad de gente que puede participar. Así que nada, estaría muy, muy agradecido que pudiesen hacer ese aporte, porque también esto es una experiencia y si, bueno, esta experiencia empieza a ser positiva, bueno, la idea es sistematizarlo los viernes. Bueno, de nuevo les agradezco mucho, espero que haya sido realmente un espacio gratificante, un aporte, y nos vemos en principio el viernes que viene a las 19 horas, no les voy a spoilear, pero también la idea va a ser abarcar dos obras o varias obras y vincularlas. Los que llegaron temprano habrán escuchado que arrancamos con Kind of Blue de Miles Davis, también un disco del año 59, y me gustaría cerrar con una frase de Davis, que es un maestro del silencio, que él decía, el silencio es un ruido ensordecedor, probablemente el ruido más ensordecedor de todos. Así que nos vamos con esta idea. Bueno, muchísimas gracias y que tengan una hermosa, hermosa noche.